para hablar sobre este tema y tener un análisis a nivel internacional, cómo nos miran otros países, qué reacciones se están dando y qué debería pasar en nuestro país en torno a estos pronunciamientos de la OEA, por ejemplo, en torno a las atenciones y los hechos ocurridos en el 2019. Vamos a hablar con el señor Álvaro del Pozo, él es analista internacional, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Muy buenos días. Yanara, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Saludos a Martín también. Cuéntenos, por favor, primero su análisis, ¿no?, de la coyuntura, lo que está pasando en el país, pronunciamientos de países vecinos de la OEA también. ¿Qué imagen se está dando con todo esto que está pasando y qué mensaje también a nivel internacional? Bien, en general podríamos decir que es una situación preocupante. Estamos otra vez en la mira internacional y lamentablemente no por hechos positivos, sino hechos negativos. Por supuesto que este tema de cruce de declaraciones entre la OEA y el gobierno de Bolivia tiene un asidero en las últimas acciones que se están llevando a cabo en Bolivia y de haber instalado el supuesto golpe de Estado y a partir de ello generar una serie de acciones jurisdiccionales en esa materia. Esto ha llamado la atención porque no olvidemos que la salida del expresidente Morales sobre todo se activa por el informe de la OEA, que establece varios elementos para calificar ese proceso eleccionario como fraudulento, y eso fue lo que de alguna manera fue, vamos a decirlo en fácil, la guinda de la torta que hizo que el expresidente Morales abandonara el país y se dé una sucesión constitucional transitoria. Entonces, a partir de ese momento, con un informe de la OEA, además motivado por el propio gobierno de ese entonces, del expresidente Morales, motivado, pedido y suscrito en convenios que daban cuenta de una vinculación, es decir, que sea un acuerdo vinculante la auditoría de la OEA, no se puede acusar a esta instancia como un aspecto de intromisión, como se ha querido referir, porque es justamente el gobierno, en su soberanía, en su libre determinación, que decidió que la OEA realice este informe. Por lo tanto, ha habido un cruce de declaraciones de la Cancillería boliviana y de la Secretaría General de la OEA que ponen en el tapete nuestras propias vulnerabilidades como país, y me refiero fundamentalmente a la no independencia del Poder Judicial. Creo que todos los bolivianos estamos conscientes de que en Bolivia contamos con un Poder Judicial que esté a la altura de las necesidades de una sociedad democrática. ¿Qué es lo que se podría esperar? Ya hay declaraciones de México, por ejemplo, apoyando al gobierno de Bolivia. La Unión Europea se pronunció en su momento como actor, digamos, de ese acuerdo que hubo en su momento de incertidumbre política y que se acordó esa sucesión. Por lo tanto, ya estamos desgastando una vez más nuestra imagen cuando deberíamos estar de alguna manera resolviendo en diálogo los problemas que aquejan a un país en vías de desarrollo que sufre una pandemia y su economía debe ser reactivada lo más antes posible. Por lo tanto, creo que lamentablemente Bolivia otra vez está en la mirada internacional, hoy frente a la OEA, pero no solo la OEA, el actor principal. En la introducción que ustedes hacían a la nota se habla de la Corte Penal Internacional. Acá simplemente aclarar que la OEA ha dispuesto, digamos, remitir todos los antecedentes con los que cuenta para tratar de que la Corte pueda tener una mirada sobre los hechos sucedidos desde el gobierno de Evo Morales hasta nuestros días. Es decir, no hay una discriminación a la hora de mandar esa información a la Corte Penal Internacional, un poco para establecer los elementos si han existido delitos de lesa humanidad, Sencata, Sacada, etcétera, y muchos otros momentos de la historia de nuestro país desde el gobierno de Evo Morales. Ahora, ¿qué mensaje cree que el gobierno de Bolivia estará dando a nivel internacional en torno a toda la coyuntura que se está dando? Almagro decía, queremos enviar una comisión precisamente para que se lleven adelante investigaciones, para que se pueda ver qué está pasando. El ministro de Justicia ha dicho, no, nosotros no lo vamos a permitir porque para eso hay instancias
en nuestro país que van a seguir su curso, entonces no los necesitamos prácticamente. O sea, y la molestia, ¿no es cierto?, en partidos políticos también y en autoridades que ha generado esto. ¿Cómo nos ven otros países y qué mensaje se estará dando? Me imagino que la mirada de otros países es de mucha preocupación, por lo que se está generando en Bolivia es una tensión otra vez en la sociedad. Por lo tanto, la preocupación debe ser general, más allá de que haya comentarios o no de algunos países en concreto. Hay una preocupación de lo que pueda suceder en el inmediato plazo en Bolivia por la tensión que se está generando. Obviamente la OEA en su primer comunicado del 15 de marzo proponía una comisión internacional no para juzgar, sino para hacer una investigación de los hechos transparente, porque en ambos comunicados la OEA señala y subraya con absoluta vehemencia la falta de garantías de un proceso, un debido proceso para todas aquellas personas que hoy son acusadas. Por lo tanto, si el ministro Lima rechaza esta, pues nada, está en su derecho. Sin embargo, habrá que recordar que fue el ministro Lima que nos generó cierta esperanza en los primeros días del gobierno, que aseguró que su trabajo iba a estar sobre todo enfocado a la reforma al Poder Judicial. Y no hemos visto más que una fotografía donde se invita a algunos destacados profesionales, pero más nada. Bolivia necesita, lo diga la OEA, o lo diga cualquier otro organismo, o lo diga cualquier otra persona, necesita realmente resolver el asunto de un poder judicial independiente, transparente. Esa es la mejor garantía de una sociedad. Ahora, ¿puede repercutir las relaciones bilaterales con otros países ante esta mirada de lo que está pasando en nuestro país y los impases que se están dando con la OEA? Yo aspiro que no, yo aspiro que esto se resuelva a partir de un diálogo fructífero entre el gobierno y la OEA, sin olvidar que fue el gobierno, y repito, el que dio esa auditoría, que es el meollo de este asunto. Esperemos que las relaciones bilaterales de aquellos países que pudieran apoyar a la OEA no afecten esa relación bilateral. Sabemos que hay una posición también de algunos países que apoyan al gobierno. Entonces, nosotros aspiramos, creo, todos los bolivianos, que Bolivia pueda tener relaciones diplomáticas con todos sus vecinos y con todos los países de la mejor manera. Y por supuesto que este tema de la OEA no afecte su relación bilateral. Se lo debe resolver en un diálogo dentro de nuestra sociedad y, por supuesto, proyectando a la comunidad internacional la posibilidad de que los bolivianos somos capaces de resolver un tema estructural en la historia de Bolivia. No es solamente que el Poder Judicial en Bolivia está cortado desde este último gobierno o del gobierno de Evo Morales. Quizá en el gobierno de Evo Morales se vio la parte más oscura, pero históricamente nuestro Poder Judicial y la institucionalidad boliviana ha sido debilitada. Entonces proyectemos al mundo la posibilidad de que los bolivianos somos capaces de resolver este estructural tema. Ahora, ¿qué efecto podría tener el anuncio de la oposición, ¿no es cierto?, en torno a una denuncia internacional, decía, por abusos cometidos? ¿Qué efecto podría tener esto a nivel internacional? Bueno, las instancias que generan o que son, digamos, válidas para la recepción de estas denuncias en materia de derechos humanos, por supuesto que está la Comisión de los Derechos Humanos. Si hablamos de otras denuncias como la Corte Penal Internacional, son los estados los que pueden motivar y activar una demanda. Hay otras instancias que sí se pueden hacer presente en la Corte, entregando antecedentes para que sea la Corte Penal Internacional que pueda determinar alguna acción. Entonces, hay varias instancias en el contexto de las Naciones Unidas, en el contexto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que uno puede acudir cuando se violenta sus derechos humanos. Todos los ciudadanos tienen el derecho, tienen la legitimación activa para presentarse y reclamar la violación de sus derechos humanos, y sobre todo aquellos que están vinculados a las garantías jurisdiccionales, que no solo son protegidas por los derechos humanos internacionalmente, sino por nuestra propia Constitución. Permítame, por favor, vamos a ver esta nota que tiene referencia a lo que estamos hablando. El ministro Iván Lima, quien manifestaba de que Bolivia no iba a permitir de que venga una comisión enviada mucho menos por Almagro a nuestro país. A diferencia de Almagro, la comisión, con un conocimiento y con un diálogo
con el canciller, con mi persona, ha estado generando información y un comunicado de calidad que da el contexto de lo que está ocurriendo en el país. Almagro es una persona irresponsable que no está llevando las cosas adecuadamente y no está informado sobre el país. Están diciendo que la Fiscalía es incapaz, que no tiene Bolivia una justicia, y esto es una afrenta a la soberanía del país. El Ministerio Público puede investigar los delitos y lo que ha hecho Almagro al denostar al Ministerio Público, espero tenga una respuesta de la Fiscalía. También daña la Carta Interamericana Democrática, porque dice que el Poder Judicial de Bolivia no sirve y que tenemos que llevar nuestros casos a la Corte Penal Internacional. Se olvida Almagro que ya tenemos un caso, justamente el procurador, la señora Áñez, llevó un caso a la Corte y está ahí. No es que no haya, es que el señor Almagro está desinformado sobre la realidad boliviana. ¿Usted considera que estas acciones, estos anuncios por parte de autoridades bolivianas son las correctas en las vías de lo que se denomina democracia y la coyuntura que se está viviendo en el país? Mira, Yanara, hay declaraciones que sobre todo tienen un tinte político de respuesta inmediata a una otra declaración. Sin embargo, creería que el gobierno no apunta correctamente cuando trata de personalizar las acciones de la Secretaría General en el señor Almagro. Porque en esa vía vamos a tener que recordar que el señor Almagro, cuando declara que el expresidente Evo Morales podía participar en las elecciones, Almagro se convierte en el mejor amigo del gobierno de ese entonces. El personalizar nos puede llevar a ese abanico de posibilidades que unas veces nos gusta y otras veces no nos gusta. Es como un árbitro que cuando siempre cobra a nuestro favor es el mejor árbitro, y cuando cobra en contra es el peor árbitro y hay que eliminarlo, retirarlo de los campos deportivos. Por lo tanto, creo que el gobierno hace mal en convertir esto en un rifirrafe entre el gobierno y el señor Almagro. Lo que está claro, y entiendo que acá no voy a decir ninguna mentira, ninguna falsedad, todo lo contrario, es necesario constituir un Estado de Derecho donde cada poder sea independiente. Solo eso garantiza que los ciudadanos bolivianos tengamos la seguridad que la administración de justicia no va a depender sino de la soberanía de la ley y el derecho. Por lo tanto, ese creo que es una labor que tenemos que hacer los bolivianos. Evidentemente es un problema de los bolivianos y lo debemos resolver los bolivianos. Pero eso no implica que la OEA pueda generar recomendaciones críticas, porque la OEA es un actor absolutamente importante, legítimo y válido en lo que son las observaciones electorales. Y es justamente a raíz de una acción de la OEA en un tema electoral que se ha desencadenado esta serie de acusaciones de un lado y del otro. Y para finalizar, quiero que me dé su análisis, por favor, y lo que opina, porque esto ha tenido muchas repercusiones, también este Twitter que ha publicado, y lo vamos a mostrar, por favor, de Eduardo Rodríguez Belcé. Ahí está, dice: la Secretaría General de la OEA no puede acudir ante la Corte Penal Internacional ni está atender causas como tribunal alternativo a conveniencia crítica. Su jurisdicción, dice Belcé, es complementaria a la de cada país, según normas del Estatuto de Roma. ¿Qué opina? Evidentemente tiene una mirada no completa el Twitter del señor Belcé, del expresidente Belcé, porque la OEA, si bien no puede iniciar ninguna demanda ante la Corte Penal Internacional, lo que sí puede hacer es transmitir documentación, antecedentes que puedan ser de utilidad a la Corte Penal Internacional para que se pueda emitir un criterio de la Corte Penal Internacional de lo que está sucediendo en un país, en este caso Bolivia. Las autoridades de un gobierno pueden iniciar demandas en la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, hay una mirada correcta del señor Belcé por una parte, pero se olvida de otra, que la OEA sí tiene competencias como para remitir información. Muy bien, Álvaro del Pozo, analista internacional, muchas gracias por habernos acompañado, por estar en Levántate Bolivia. Gracias, Yanara, hasta cualquier momento, que tengan un buen día. Que tengan muy buenos días.